desde el punto de vista económico, frenó, después, sobre todo en medio de la pandemia, frenó, contribuyó a que el aceleramiento de la economía se detuviera, porque para todo es una sanción, un control, una cosa. Y luego viene Biden, que es belicista, entonces se mete en esta guerra, donde a los americanos les ha ido muy bien desde el punto de vista de que, tú sabes que la industria armamentista siempre mueve Claro, real, ¿no? por supuesto. Pero además tiene control de Europa y es como un muro que puso ahí, ¿no? Y no te olvides que para el americano también, aparte de su situación interna, el tema de la guerra ha pesado mucho en el apoyo a los presidentes. Por eso es que uno ve muchos gobernantes americanos que se han metido en incursiones que estaban condenadas al fracaso o que han provocado guerras que resultaron Sí. inútiles al final. Pero era demostrar que tú eras la primera potencia militar del mundo. Y eso se demuestra A con plomo hechos limpio. concretos, claro. Ahora, esas políticas, los americanos en los 100 años que tienen como hegemón del mundo, bueno, se meten en todos lados, a tiro, conspiraciones, intrigas, clavan sanciones, tienen una diplomacia con los que se les parecen a ellos, los ingleses y los alemanes, oye, sí, pero con todo lo demás es a cocotazo. Y luego el dominio del dólar, la hegemonía del dólar. Y el hecho de que, bueno, cualquier cosa, si tú no te pones, si te pones necio, te congelan Bueno, fíjate las cuentas que tienes en los bancos americanos, ¿no? fíjate que le está resultando la situación más complicada, porque se aplicaron las sanciones económicas, que como se ha dicho, no es la sanción que se dice, sino la que se aplica, eso que llaman los efectos colaterales, ¿no? Que afectan a la gente. Y eso se determinó, se considera ya internacionalmente, y lo ha declarado las Naciones Unidas en algunos momentos, que las sanciones económicas son armas de destrucción masiva, al igual tú sabes que los grandes bombardeos. Bueno, eso le funcionó de repente a Estados Unidos en algunos casos, ¿no? Pero ahora han sido la aplicación tan indiscriminada que se ha creado como una especie de frente contrario, como Así un es. club de sancionados, que son los que están presionando todo este recambio geopolítico que se está dando. Bueno, tú ves el caso de los BRICS y en su mayoría han recibido sanciones. Todos estos, el hecho que le ha permitido a Venezuela, pues, incursionar en ese espacio y tener una presencia más importante en esos países, es que, bueno, vivimos las mismas circunstancias. Es decir, el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, sin duda alguna, cuando se aplicaron esas sanciones, en el caso, por ejemplo, de PDVSA, se sabía cuáles eran los resultados. Esa era una empresa, es del Estado, pero es una empresa que está asociada desde el punto de vista tecnológico y económico, comercial con Estados Unidos. Si yo le quito el piso de Estados Unidos, mato a PDVSA. Claro. Bueno, tal como País era. que depende Sí, del claro. petróleo y se lo... Pero en aquella crisis de la gasolina, hace un par de años, nadie pensó que íbamos a tener gasolina, al menos por unos meses, gracias a los barcos de Irán, Imagínate. que llegaron violentando incluso todo el cerco y las sanciones que aplican a ellos en los barcos y trajeron gasolina a Venezuela. Entonces, ese tipo de ayuda, bueno, porque, ¿cómo se llama? Se juntan, ¿no? Siempre las víctimas pues se juntan, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso le está revirtiendo mucho a Estados Unidos Ah, pero con lo que está fíjate. pasando con el caso de los BRIP y todas estas organizaciones. Fíjate que el G77, Machina, que se reunió en En Cuba Cuba. esta semana. Pues de eso vamos a hablar ahorita, Ajá. pero fíjate que te iba a plantear. Cuando tú revisas los números de los presidentes americanos, vi una tabla, Biden y Trump llegaron a tener en su momento más bajo 40, 37, por ahí. Pero Clinton ¿cómo se llama? El que era actor, Reagan, Reagan, claro. siempre estuvieron altos, porque la economía fluyó y no era una política de sanción, sino de productividad, de negocios, de business. En vez de sanciones era, bueno, vamos a competir produciendo. Y por eso ellos tienen ese, o sea, el mejor recuerdo que tienen los americanos de sus presidentes son esos dos. Claro. Bueno, y eso hicieron a China económicamente también, Ujú. sin duda alguna, ¿no? Incluso el caso de Nixon, ¿no? Con la apertura china, que fue tan criticado, ¿no? Bueno, también sobre la base de los planteamientos de Kissinger. Pero ellos Era ya la China de Rusia. sí, pero estimularon a China, ¿no? Así es. Y hicieron, bueno, en su momento también con Japón, quedó devastado por la guerra y la convirtieron en una gran fuerza. Bueno, porque requería Estados Unidos también exportar, ¿no? Sus capitales, su tecnología. Bueno, y tuvo ese resultado importante, su presencia en Asia, ¿no? Ahora metámonos con el G77.
que destacan, fíjate, yo vi dos cosas que me llamaban. Primero, el señor Ortega insultando a Petro y a Boric. El señor Ortega, que es, yo lo estoy midiendo con Pinochet a ver cuál es más malo. Por cierto, hay una película en Netflix que se llama El Conde. Ah, que es sobre Pinochet. Es Pinochet, una película genial en Sí. blanco y negro. Pero ataca a estos dos presidentes, él que, Dios mío, el cielo no lo tiene nunca. Ahora, Petro no la agarra con Ortega, la agarra con Duque. Y en ese escenario dice, este asesino, 6.000 personas, mató a todo el mundo. ¿Y por qué? Y Duque dice, no, yo no maté a nadie. Pero 12.000 muertos durante el gobierno de Duque. violencia La colombiana. denuncia de los que se acogieron al plan de paz de Santos. Claro, porque no te olvides que esos criterios que está aplicando, por ejemplo, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y la Corte, no establecen el caso, por ejemplo, te dicen las muertes extrajudiciales, ¿no? Son las muertes que ocurrieron, una policía mata a alguien. Todos esos muertos se las carga al gobierno de ese momento, pero no son muertos directamente propiciadas por el gobierno, como se consideraba antes, pues, como el caso de Pinochet, que todos los juicios, o el caso de lo que ocurrió antes, ¿no? En el caso de Guatemala, con los presidentes enjuiciados de Guatemala, que eran crímenes de ellos, eran asesinatos políticos, ¿no? Mientras que en muchos casos se trata de asesinatos que tienen que ver con el tema social. Pero entonces, si eso se aplicara, por ejemplo, Colombia sería uno de los países que tendría que estar en la mira, porque bueno, nadie se explica lo que está ocurriendo. Fíjate cuántos muertos, muertos los llamados líderes sociales hay, y los matan. ¿Y dónde está la investigación? Ahora, esos tienen más vinculación política que los que mueren y que persiguen, por ejemplo, porque están incursionando en el AMPA o en el delito común. Pero hay esa confusión hoy en el mundo entero con el tema de los derechos humanos, ¿no? Que se han mezclado. Pero sin duda alguna, mira, yo creo que lo de esta reunión de La Habana es importante porque hubo la presencia, digamos, de muchos países, ¿no? Ya no es la presencia solamente de países con identificación política, sino, bueno, ahí hubo discusiones importantes. Hay un hecho también significativo, la presencia muy importante, significativa de África, y está, bueno, de todos los países. Pero lo que te quería señalar es que Maduro estuvo allí, hizo una exposición y habló del tema de las sanciones, ¿no? Las 930 sanciones, ¿cómo se llama? Económicas, ¿no? Colaterales. Bueno, y la declaración final condena la aplicación de las sanciones. Es decir, todos esos países suscriben el hecho de que las sanciones son armas de destrucción masiva y apoyan a Venezuela en su denuncia porque cesen las sanciones. Vamos al corte y ya regresamos con Manuel.